Hoy, 21 de febrero, celebramos el primer domingo de Cuaresma. En este primer domingo de Cuaresma, que es tiempo de penitencia y tiempo de conversión, la Iglesia nos propone el Evangelio de las tentaciones. Ese pasaje en el que Jesús, movido por el Espíritu Santo, va al desierto y es tentado por el enemigo. Y en esas tentaciones sale victorioso. En ese pasaje Jesús nos enseña a nosotros precisamente cómo vencer en la tentación. Nosotros en nuestro día a día pues muchas veces nos enfrentamos a tentaciones que muchas veces son, por así decir, ridículas, ¿no? Son tentaciones pequeñitas, pero aún así caemos en ellas. Y sin embargo también hemos experimentado a lo mejor en nuestra vida como en otros momentos nos hemos enfrentado a tentaciones mucho más fuertes y hemos salido victoriosos. Es precisamente porque muchas veces nos enfrentamos a la tentación sin contar con la única fuerza con la cual podemos vencer. Y esa fuerza es la fuerza de Dios. Eso nos enseña Jesús en el Evangelio, porque Jesús vence la tentación. En primer lugar, porque Jesús va movido por el Espíritu Santo. Y también porque la voluntad de Jesús, la voluntad humana de Jesús, está perfectamente unida a la voluntad del Padre. Es esa unión con el Espíritu y con el Padre la que le da a Jesús la suficiente fuerza para vencer al enemigo en sus tentaciones. Nosotros, ¿por qué en las tentaciones pequeñas de cada día somos vencidos? Precisamente porque no estamos unidos a Dios de esa manera. Y al intentar enfrentarnos al enemigo, que es más inteligente y más astuto que nosotros, al final siempre caemos. Y el demonio es inteligente y astuto, ¿por qué? Porque él nunca va a entrar de frente. El enemigo no nos va a proponer de pronto una tentación muy grande, como por ejemplo la tentación de robar o de asesinar a alguien, ¿no? No, él empieza siempre de manera sutil. Sobre todo si vivimos una vida cristiana y procuramos no ofender al Señor y nos confesamos con frecuencia, Él no nos va a sugerir una tentación que choque de frente con esa inquietud interior que yo tengo de seguir a Cristo, de ser discípulo de Cristo, sino que va a empezar con tentaciones sutiles, con tentaciones pequeñas, que no choquen mucho contra mi conciencia. ¿Para qué? Para que poco a poco mi conciencia se vaya ablandando y poco a poco yo me vaya permitiendo un poquito más y un poquito más y un poquito más, hasta que finalmente caigo en algo que yo pensaba que era imposible. Yo pensaba que era algo que yo jamás iba a hacer. Y sin embargo, ¿cómo lo ha conseguido el demonio? Entrando poquito a poco. Por eso digo que es imposible que nosotros venzamos al enemigo con astucia, con nuestras solas fuerzas. No podemos. Y lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida. En nuestro día a día lo vemos, que con nuestra sola fuerza caemos. Y sin embargo nos empeñamos una y otra vez en enfrentarnos al demonio sin más armas que las propias nuestras. Y al final, pues siempre caeremos. Si queremos que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo realmente de penitencia y de conversión, de volver nuestro corazón a Dios, debemos procurar contar con las armas de Dios, contar con la gracia y la fortaleza que Él nos quiere dar, porque con Jesús todo lo podemos, pero sin Él no podemos nada. Esta frase en la Cuaresma debemos repetirnosla constantemente. Si yo me empeño en mi conversión a fuerza de voluntad, con mi sola fuerza no lo voy a conseguir, pero si cuento con la gracia y con la ayuda de Dios, Jesús puede hacer ese milagro en nosotros. Del mismo modo que San Mateo, por ejemplo, que era un hombre corrupto, un recaudador de impuestos que se dedicaba a robar y al final se convirtió en apóstol y evangelista. ¿Eso fue por él mismo, por su sola fuerza? No, fue Jesús el que obró ese milagro en ese corazón. Dejemos que Jesús obre ese milagro en nuestros corazones. Y para ello la Cuaresma nos da esas tres armas. Tenemos la oración, el ayuno y la limosna. El ayuno precisamente para fortalecer la voluntad. Para fortalecer la voluntad que muchas veces está débil. ¿Cómo podemos fortalecer las piernas? Si hacemos ese ejercicio de correr, caminar o montar en bicicleta, hace que fortalezca mis piernas y sea capaz de andar más distancia y más rápido.
Del mismo modo pasa con la voluntad. Si yo, negándome cosas que me apetecen, cosas que me gustan y que a lo mejor no son malas, pero si yo hago ese entrenamiento de mover mi voluntad para rechazar esas cosas que a lo mejor, como decía, son buenas, se irá haciendo cada vez más fuerte. Y cuando venga la hora de una tentación que me proponga algo que realmente yo sé que es malo, mi voluntad estará suficientemente fortalecida. Luego también la limosna, ¿para qué? Para crecer en el amor al prójimo, que sea capaz de llenar mi corazón de la caridad hacia el hermano, de la que nos habla San Juan y nos dice, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Si yo con esa limosna voy entrenando también la caridad hacia los demás, mi corazón cada vez más se irá pareciendo al corazón de Jesús. Y por último, la oración. La oración, que es clave en este tiempo de Cuaresma, porque nos ayuda precisamente a conocer cada vez más mejor a Dios. Cada vez más y mejor voy conociéndolo, cada vez más y mejor iré amando a Dios. Y cuanto más crezca mi amor hacia Él, más difícil será para mí ofenderle de alguna manera. Sabiendo que el pecado es una ofensa a Dios y amándole con todo mi corazón, ¿cómo es posible que de mi voluntad salga siquiera el propósito del pensamiento lejano de acometer algún acto que le pueda ofender? Del mismo modo que yo a las personas que quiero busco de todas las formas posibles no ofenderlas, aunque algunas veces pues por debilidad al final lo termine haciendo, eso no quiere decir que mi propósito no esté el evitar a toda costa ofender a esas personas que amo. Del mismo modo nos pasa con el Señor. Si nosotros nos esforzamos por amar cada vez más y mejor a Dios, cada vez será más difícil que yo caiga en una tentación del enemigo. Al mismo tiempo, porque mi amor a Él hará que esa unión de mi voluntad a la suya cada vez sea más fuerte. Cuanto más mi corazón se vaya pareciendo al corazón de Jesús, hasta que al final latan a un mismo ritmo, entonces mi corazón será señal de que mi corazón va queriendo las mismas cosas que el Señor quiere. También el Señor en esa primera lectura y en la segunda lectura nos habla del diluvio como esa imagen del bautismo. Todos nosotros hemos sido rescatados de las aguas del diluvio a través de las aguas bautismales, ¿no? Esas aguas del diluvio que representan la destrucción de todo aquello que en la creación se apartaba de la voluntad de Dios y que en definitiva estaba manchado por el pecado. En nosotros las aguas del bautismo nos han arrancado también de esa esclavitud del pecado. Esa vocación, esa llamada a la santidad que todos hemos recibido en nuestro bautismo es precisamente esa llamada de Dios a arrancarnos de esa vida de pecado que solo nos trae infelicidad y desgracia. Y el Señor está dispuesto, está más empeñado en nuestra salvación que nosotros mismos, está deseando darnos la gracia que necesitamos, está esperándonos como ese padre de la parábola del hijo pródigo, está esperando. Lo único que nosotros tenemos que hacer es acudir a Él a través de los medios que Él nos pone, a través de la oración, pero a través también de la confesión. La confesión, ese momento tan bonito en el que la misericordia de Dios supera con creces nuestro pecado. Es tan bonito cuando como sacerdote uno ve como una persona que se sentía totalmente lapidada por una carga muy grande, por un pecado que había cometido, se siente despojada de esa carga y se siente perdonada por el Señor. Y cómo le salen lágrimas de alegría por sentir ese abrazo de perdón de Dios. Todos nosotros estamos llamados en esta Cuaresma a ese momento de encuentro también. Por eso es bueno hacer un examen de conciencia serio y ver dónde especialmente el demonio ha conseguido ganarme la batalla. Y con un corazón sinceramente arrepentido acudir al sacramento de la confesión y decirle al Señor: Señor, aquí tienes mi vida, esto es lo que soy, pero tú puedes curarme, tú puedes limpiarme, tú puedes arrancarme de esta vida de pecado y tú puedes darme una vida de gracia, una vida junto a ti. Por eso, hacer un examen de conciencia serio en algún momento de la Cuaresma
y acercarnos al sacramento de la confesión. Y si no una vez, varias veces, para experimentar ese momento de encuentro en el corazón misericordioso de Dios, que nos hará no solo experimentar la gracia del perdón, sino que la gracia del perdón nos llevará a amar más a Dios. Porque como dice Jesús, al que más se le perdona, más ama. Y por último, en la Eucaristía. La Eucaristía que es un lugar más grande y más importante para encontrarnos realmente con Cristo presente en el altar. Y no solo para encontrarnos con Él, que se hace presente en el pan y en el vino, que se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo, sino para comulgarlo. Él mismo se nos quiere dar como alimento, para darnos la gracia y la fuerza que necesitamos para ese momento de conversión que el Señor nos pide. Pidámosle al Señor que ahora que comenzamos la Cuaresma empecemos con ánimo y propósito firme de alcanzar esa conversión, esa vuelta de mi corazón hacia Dios, para que vaya creciendo en amor a Él y cada vez en mi vida sea más difícil que yo llegue a ofenderle con ningún pecado. Que así sea.